Buenos días chicos, habla el profesor Tello de Química y hoy vamos a ver concretamente cómo resolver el trabajo práctico número 4 resolviendo ejemplos concretos. Eh, bien, eh, lo que vamos a tener que utilizar para resolver este trabajo es esta tablita que tengo acá, que son las reglas que tienen que seguir para resolver el ejercicio. Las vamos a mal llamar reglas de Le Chatelier. Cada vez que vayamos a hacer un ejercicio vamos a tener que consultar las reglas que nos va a decir qué responder en cada caso. Hay dos respuestas del ejercicio 1 al ejercicio 8. Hay solo dos tipos de respuestas. Lo que tenemos que responder es: ¿se forma reactivo o se forma producto? No hay otra regla ni otro tipo de complejidad. Vamos a ver ahora el ejercicio 2. Vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes entiendan cómo es que se hace, ¿sí? Vamos a ir al ejercicio 2. Aquí tenemos el ejercicio 2. Bien, vamos entonces a leer la consigna. Efecto de la presión. Cuente previamente el número de moles de productos y reactivos y vea cuál posee más moles en totales. Acá este enunciado les está indicando qué es lo que tienen que hacer. La pregunta A dice: si tenemos una reacción química hipotética en el cual dos moléculas de A reaccionan con una molécula de B para dar dos moléculas de C y aumento la presión, ¿qué es lo que se forma? ¿Reactivos o productos? Para eso vamos a consultar estas reglas de Le Chatelier en la parte D, que está: si se cambia la temperatura, no; si aumento alguna concentración, no; si cambio la presión. Vamos a analizar cuando cambio la presión. Dice: si aumento la presión, en este caso estamos aumentando, así que estamos en la parte correcta, y hay más moléculas del lado de reactivos, se forma producto. Analicemos esto. Hay que ver cuántas moléculas hay del lado de reactivos y cuántas hay del lado de productos y compararlas. Bien, del lado de reactivos tenemos del lado de reactivos, acuérdense que es el lado izquierdo. Tenemos dos moléculas de A y una sola molécula de B. En total tendríamos del lado de reactivos, vamos a poner la R, tendríamos dos moléculas más una molécula igual 3 moléculas. Vamos a ver ahora qué pasa del lado de productos. Del lado de productos tenemos 2C, dos moléculas de C. Por lo tanto solamente tenemos dos moléculas. Bien, entonces a ver, esto dice: si aumento la presión y hay más moléculas del lado de reactivos hay 3, del lado de los productos hay 2. Se forma producto. Por lo tanto nuestra respuesta a la A va a ser producto. Productos. Disculpen que no tengo muchas habilidades manuales. He visto que en YouTube se usa mucho el recurso de usar Paint o otros dibujos a mano para... Pero espero que se pueda leer. Entonces la A decimos que se forma productos. Vamos a la pregunta B. ¿Qué pasa si disminuyo la presión? Veamos. La reacción es la misma que la A. Tenemos 3 moléculas del lado de reactivos y tenemos 2 moléculas del lado de productos. Por lo tanto, estamos en la situación, pero me está diciendo que disminuyo la presión. En la flechita hacia abajo quiere decir que disminuye, y la P presión.
disminuyo presión, y arriba dice aumento presión. Bien, disminuyo la presión y tengo más moléculas en el lado de reactivos, porque tengo 3, acuérdense, y menos del lado de productos. Entonces vamos a ver, si bajo la presión y hay más moléculas del lado de reactivos, forma reactivos. Baja la presión y tengo más moléculas del lado de reactivos, así que vamos a responder que se forma, ustedes pongan se forma, ¿sí? Yo solo voy a poner voy a poner una R o una P para que no tener que escribir tanto con este sistema. Se forma reactivo. C, vamos a ver, vamos a contar el número de moléculas. Tenemos 2 moléculas de A que reaccionan y se transforman en 2 moléculas de C y una molécula de D. Por lo tanto, en reactivos tenemos ¿cuántas moléculas? 2 moléculas de A. Mientras que en productos, vamos a ver ejemplo aquí, tenemos 2 moléculas de C y una molécula de D. Por lo tanto, del lado de productos tenemos 3 moléculas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Más moléculas del lado de reactivos o del lado de productos? Tenemos más moléculas del lado de productos. Vamos a la regla, entonces dice, y la presión está aumentando. Si aumento la presión y hay más moléculas del lado de productos, que es este el caso, se forma entonces reactivo. Vamos entonces a poner aquí en C, que se entienda que se forma R, se forma reactivo. Vamos a poner sobre el inicial. Bien. Y por último vamos a ver el caso D. El caso D tenemos las mismas, igual que el caso C, solo 2 moléculas en reactivo y 3 moléculas en producto, pero disminuyo la presión. Entonces buscamos, si disminuyo la presión y hay más moléculas del lado de productos, se forma producto. Bien, el ejercicio 1 es parecido al ejercicio 2, pero tienen que leer esta partecita de acá, la de cuando muevo la temperatura. Es la única diferencia, ¿sí? Así que les dejo hecho el 2 para que puedan entender cómo hacer el ejercicio 1 y creo que el ejercicio 3. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Efectos de la presión. Perdón, vamos acá. El ejercicio 3 diría, por ejemplo, tenemos para hacer el 5 y el 8. Bien, vamos a explicar entonces ahora el ejercicio 5. Está para resolver el 3. Bueno, vamos al ejercicio 5. Ok. Bien, dada la reacción reversible endotérmica, esto lo subrayo porque va a ser importante, en el cual 2 moléculas de trióxido de azufre de SO3, lo voy a decir de una forma que lo puedan, para que no se acuerden la nomenclatura, 2 moléculas de SO3 reaccionan para dar 2 moléculas de SO2 más una molécula de O2, ¿sí? De entrada voy a contar las moléculas que hay de cada lado porque nos puede llegar a servir. Del lado de reactivos tenemos 2 moléculas de SO3, es decir, tenemos 2. Del lado de productos tenemos 2 moléculas de SO2 más una molécula de oxígeno. Cuando no aparece nada aquí quiere decir que es 1, como si hubiera 1, ¿sí? Por lo tanto tenemos en productos
vamos a poner una P, espero que se entienda mi P, tenemos 3 productos. Tenemos entonces 2 reactivos y 3 productos de este lado. Eso nos va a servir si nos llega a preguntar, si nos llega a decir que se altera la presión. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice. Prediga, ¿a dónde se va a desplazar el equilibrio? Sí. Primero disminuyo la presión. Bien. Entonces vamos a la primera regla. Dice, si la reacción es exotérmica, no. Acá aclara que la reacción es endotérmica. Si la reacción es endotérmica y la temperatura disminuye, bien, disminuye la temperatura disminuye, se forma reactivo. Entonces lo que tendrían que poner acá, en esta primera pregunta, es que se forma reactivo. Voy a poner solamente R, ¿sí? Vamos a ver qué sigue. ¿Qué pasa si aumento la presión? Vamos a ver qué decía Le Chatelier con el tema de los aumentos de presión. Cambio de presión. Si aumento la presión y hay más moléculas del lado de reactivos, a ver, este es el caso, hay 2 moléculas del lado de reactivos y 3 del lado de productos. Este no es el caso. Vamos a ver qué más. Si aumento la presión y hay más moléculas del lado de productos, es este el caso, porque hay 3 moléculas del lado de productos y 2 del lado de reactivos. Se forma reactivo. Entonces aquí deberíamos responder que lo que se forma es reactivo. Perfecto. Ahora la siguiente. Aumento la presencia de O2. O2 es este compuesto de acá. Vamos a ver qué es lo que nos dice Le Chatelier cuando cambiamos la cantidad de alguno de productos o reactivos. Si aumento la concentración de un reactivo, no es el caso porque lo que me está diciendo es que aumento O2 y O2, al estar del lado derecho de la ecuación, O2 es un producto. Vamos a ver qué dice entonces del lado de los productos. Si aumento un producto, forma reactivo. Entonces lo que tenemos que responder acá es forma reactivo. Les muestro este ejercicio para que puedan hacer uno que es similar, que es el 6.